Hola amigos, bienvenidos a Ryusei Comics. Aquí les traigo la miniserie completa Daredevil, Cold Day in Hell, Un día frío en el infierno, con guión de Charles Soule y Steve McNiven y arte de Steve McNiven. Espero que les guste. La historia comienza en un cementerio, cubierto por una ventisca que sopla sin descanso. Una vara roja irrumpe en escena y golpea con fuerza una cruz de piedra, mientras, entre la nieve, Matt Murdock, ahora un hombre mayor, camina en silencio. Este es el comienzo de Daredevil, Cold Day in Hell, un día frío en el infierno. Matt está en el cementerio de Harbor View, en Staten Island, y desciende por la colina sin apuro, caminando entre las lápidas, cubiertas de hielo y tiempo, hasta que se detiene frente a una en particular. Matt levanta su bastón y golpea suavemente la lápida, cubierta por la nieve. Saluda con calma y comenta que hace frío hoy, aunque allá abajo, seguramente, debe hacer aún más frío. Se agacha y comienza a hablarle. Le cuenta que hace poco tuvo una conversación con Jessica Jones. No sabe cómo luce ahora, pero su voz sigue siendo la misma. Fuerte, áspera, como una mezcladora de cemento, con un toque sexy. Hablaron un rato, pero él no se atrevió a preguntarle si todavía podía hacer lo que solía hacer. Jessica le confesó que habría ido a verlo antes, pero no sabía que él había sobrevivido a la guerra. Matt le respondió que, en realidad, no peleó. Para entonces ya no tenía poderes. Era solo un tipo común. Un tipo común y ciego. Aunque reconoce que él, el que está enterrado ahí, nunca tuvo poderes, pero eso no lo detuvo. Siempre estuvo dispuesto a pelear. Jessica también quiso saber si se arrepentía de algo. Él respondió que no, que todo lo que le había pasado era parte del plan de Dios. Finalmente, exclama que tiene una vida hermosa, llena de belleza y alegría, hasta donde la vista alcanza, y luego se va. Es entonces cuando lo vemos con claridad. La tumba que ha estado visitando todo este tiempo es la de Wilson Grant Fisk, esposo, padre, rey. Mientras se aleja del cementerio, Matt reflexiona. Esa frase, todo forma parte del plan de Dios, suena hermosa. Lo cubre todo, abarca cualquier cosa, la oscuridad y la luz. Ahora lo vemos caminando por un vecindario deteriorado. En una pared enorme, un cartel llama a apoyar a los héroes en el extranjero. La ciudad sigue su curso. La gente se mueve, encapuchada, esquivando el clima. Frases como esas se repiten para consolar, para no mirar más de cerca. Los sacerdotes las usan cuando pasa algo terrible, como si pudieran envolver el dolor en algo que suene bien. A él se lo han dicho muchas veces, y está seguro de que, últimamente, deben estar repitiéndola más que nunca. Matt llega a la ventanilla del ferry. Mientras espera, piensa en lo mucho que odia esa parte. Todos estos transbordadores tienen al menos 50 años. A veces, incluso se hunden. Él prefiere tener los pies firmes sobre tierra. Ya a bordo, observa el interior. El lugar huele mal, aunque ya no lo percibe como antes. Hay demasiada gente, personas hacinadas en ese espacio estrecho. Algunas están enfermas, otras toman sus medicinas. El ferry empieza a moverse. No es un viaje largo, pero para él se siente eterno. Como le cuesta respirar ahí abajo, salir al aire libre le da cierto alivio. El frío le corta el rostro como cuchillas, pero aún así es mucho mejor. Otro pasajero se le acerca y comenta que a veces uno solo necesita un poco de aire fresco. Aunque, claro, el aire del puerto de Nueva York no es precisamente fresco, pero sigue siendo mejor que el ambiente cargado de abajo. Al sentir el frío, agrega que entiende por qué la mayoría evita salir a cubierta. Luego empieza a quejarse de la situación, de la vida. Matt guarda silencio. Eso lo irrita. El hombre lo increpa directamente. Le pregunta si no tiene nada que decir, si no tiene una opinión sobre lo que está pasando. Lo acusa de creerse superior por su apariencia, por su bufanda elegante,
por quedarse callado como si no valiera la pena hablar con alguien como él. Pero entonces ve el bastón blanco y cambia de tono. Se disculpa torpemente. No sabía que era ciego. No quiso ofenderlo. Matt finalmente levanta el rostro y le pregunta si de verdad quiere saber lo que piensa. El ferry avanza lentamente, bordeando las ruinas de una estructura monumental. Ennegrecida, destrozada, con restos de columnas y paredes gigantescas que se elevan como esqueletos de un pasado devastado. Algunos carteles todavía cuelgan entre los escombros. Dicen, nunca rendirse, nunca olvidar. Y es justo ahí, frente a ese paisaje roto, donde Matt le responde al otro hombre. Le dice que lo que piensa es que todo es parte del plan de Dios. El ferry atraca de nuevo en Manhattan. Matt desciende entre la multitud, agradeciendo a Dios que el viaje por fin haya terminado. Mientras camina, piensa que debe regresar pronto a Hell's Kitchen. En ese momento, un vagabundo se le acerca y le pide ayuda. Dice que tiene frío, que tiene hambre. Matt se detiene, le responde con amabilidad y comienza a buscar en su abrigo algo de dinero. Sabe que ese hombre está hundido, completamente perdido, pero también sabe que no es su culpa. Son estos tiempos, tiempos oscuros, tiempos horribles. Le entrega un poco de dinero y le dice que tome solo lo que necesite, pero que le deje el resto, porque no es el único que tiene hambre. Entonces, sin previo aviso, el vagabundo lo empuja con fuerza y le arrebata el bastón. Matt pierde el equilibrio y comienza a caer por las escaleras. Por un instante, cree que va a romperse el cuello, pero se obliga a concentrarse. Sabe que debe moverse, que debe tocar, que debe sentir. Lo ha hecho antes. Sabe cómo hacerlo. Y confía en que Dios ayuda a quienes ayudan a su prójimo. Con un movimiento ágil, logra apoyarse en una grada, gira en el aire y consigue evitar una muerte segura. Matt impacta contra el suelo. Mientras intenta levantarse, le pregunta a su agresor por qué hizo eso. El hombre le responde que lo hizo porque quiso, que no le agradó eso de que le dejara algo de dinero y que además, él tampoco es el único que tiene hambre. Otro hombre se le acerca por detrás, lo sujeta con fuerza y le dice que él también está hambriento. Matt, aún en el suelo, intenta calmarlos. Les dice que no hay necesidad de hacerle daño a nadie. Pero la tensión crece. El que lo empujó le exige todo el dinero que tenga. Matt le responde que solo tiene unos $30 y que pueden quedárselos. Pero luego les propone algo mejor. Les ofrece ir al comedor que dirige, unas 5 cuadras al norte. Allí hay comida caliente, sin preguntas, sin sermones. Incluso algunas camas, aunque se llenan rápido. Les asegura que no les guarda rencor, que sabe lo difícil que está todo y que no les pide nada a cambio. No hay trucos. Finalmente, les recuerda que es ciego. Así que cuando entren, no podrá reconocerlos. El vagabundo que lo empujó le responde que es bueno saber eso. Le quita el dinero y se marcha corriendo escaleras arriba junto al otro hombre. Desde el suelo, Matt les suplica que le devuelvan el bastón. Ellos no lo necesitan. Así que el hombre se detiene, lo mira y le lanza el bastón de regreso. Le dice que tiene suerte, suerte de que él sea un buen tipo. Mientras el bastón cae, Matt intenta concentrarse otra vez. Esta vez solo necesita escuchar. Y sabe que puede hacerlo. El bastón está justo ahí. Extiende la mano, pero le impacta en la cara. Y a Matt no le queda más remedio que reírse de todo eso. Luego se incorpora con calma, recoge su bastón del suelo y sin perder el paso, sube las escaleras. Luego lo vemos de vuelta. Una larga fila de personas espera afuera del Battling Jack's house. Como comentario, el padre de Matt, Jack Murdoch, usaba ese mismo apodo, Battling Jack Murdoch. Así que el nombre del refugio es un homenaje a su padre. Incluso hay un póster de él colgado dentro del lugar. Angie, una de las voluntarias, le avisa a Murdoch que el comedor está lleno,
pero él ya lo sabe. Se la ha pasado lavando platos ahí atrás, y eso está bien. Para eso están. Adentro, el lugar bulle de actividad. La gente come, conversa, se resguarda del frío. En la televisión suena un reporte militar. Los equipos fronterizos del general Barton han capturado a varios infiltrados de IBIS en la última semana. Uno de los asistentes le agradece a Murdoch por lo que hace. Él responde que quien debería agradecer es a Angie, no a él. Ella es la que podría estar haciendo cosas mejores con su tiempo, no él. Luego les dice que volverá pronto. Afuera, lo vemos botando la basura, pero algo llama su atención. A pocos metros, la gente empieza a correr, aterrada, saliendo de la entrada del metro. Y uno de ellos grita que tienen una bomba. Pero antes de que termine de decir la palabra, una explosión brutal sacude la calle con un estallido de luz verdosa. El aire se llena de fuego, humo y fragmentos que vuelan en todas direcciones. La onda expansiva lanza cuerpos por el aire como muñecos rotos. Matt también es arrastrado con violencia. Su cuerpo gira en el aire hasta estrellarse contra el suelo y queda tendido, inmóvil, sobre la nieve teñida por el resplandor de la explosión. Matt comienza a toser con dificultad. Se apoya como puede, luchando por respirar mientras el humo verde lo rodea. Se obliga a levantarse, tambaleante, y se dice a sí mismo que el aire está impregnado de un olor nauseabundo, como ácido de batería y cabello quemado. Pero no, se da cuenta de que no es un olor, lo está oyendo. Y no es lo único que oye. Los sonidos lo envuelven como ondas concéntricas que lo atraviesan. Gritos de la gente a su alrededor. Un hombre diciendo que no puede respirar. Un perro jadeando frenéticamente. Alguien suplicando ayuda. Una mujer llorando con desesperación. El caos es total. Gritos, zumbidos, imágenes distorsionadas. La percepción de Matt se descompone en una sucesión de visiones, recuerdos y estímulos insoportables. Es demasiado. Su cabeza está a punto de partirse. No entiende cómo es posible lo que está sucediendo. Una explosión lo sacude mentalmente. En medio del pánico, una voz resuena en su interior. La voz de Stick, que le ordena que se controle. Matt sigue de rodillas, con los sentidos desbordados, sintiendo que el mundo entero le grita al mismo tiempo. Necesita reducirlo, enfocarse, elegir una sola cosa. Respira y se concentra en una sola cosa. Las ondas se calman hasta desaparecer. Luego, Matt abre los ojos y se pone de pie. Debe encontrarla. Se refiere a una niña, una mujer herida que grita por ayuda entre los escombros. Matt llega hasta ella, le toma la mano con firmeza y le asegura que está ahí, que la va a sacar. Con esfuerzo, la levanta en brazos. Apenas se mantiene en pie, pero no se detiene. Paso a paso, uno más, luego otro. Solo hay que seguir caminando. Al llegar a una zona más despejada, entrega a la niña a otra persona. Le pide que la lleve lo más lejos posible, porque no sabe si habrá otra explosión. Entonces se da cuenta de que la ayuda ya viene en camino. Escucha el sonido de una sirena de bomberos. Matt corre entre los restos del desastre e intenta ayudar a un hombre herido atrapado bajo los escombros. El sujeto agradece entre quejidos, dice que tiene la pierna rota y que no sabe si podrá caminar. Pero Matt no se detiene. Angie aparece, preocupada. Matt le grita que no es seguro estar ahí afuera y que no saben qué contiene ese humo extraño. Angie le responde que vino a ayudarlo. Ese humo y la alarma radioactiva. Pero antes de que termine de hablar, Matt lo entiende. La alarma radioactiva, el humo, ese olor, sus poderes activándose. Es como si... Y recuerda el accidente que le dio sus poderes cuando era un niño. El mismo accidente que lo cegó. Y eso lo deja completamente confundido. Le pide a Angie que no se preocupe por él, que ayude al herido y luego regrese adentro. Le asegura que la policía y las ambulancias están en camino, que puede oírlas acercarse.
Le pide valentía y que no tenga miedo. Ella le responde que puede hacerlo. Luego Matt se pone en marcha de nuevo. Necesita entender qué está pasando, seguir ese olor hasta el origen, descubrir qué provocó todo eso. Y ahora siente cómo su radar también ha regresado. Corre entre sombras, descendiendo entre cables y estructuras rotas. Él no puede ver, pero sí puede ver. Luego desciende al metro, o lo que queda de él. El lugar está completamente colapsado, con cadáveres por todas partes. Matt no entiende cómo el techo sigue en pie y sabe que debe moverse rápido. Agudiza los sentidos y comprende que no hay movimiento, solo hay cuerpos, y todos están muertos. Pero entonces, una voz le llega al oído. Un sujeto celebra el éxito del atentado, llamándolo un trabajo perfecto. Luego les muestra a sus compañeros lo que parece ser el escudo del Captain America. Uno de ellos le dice que se ponga la máscara, pero él responde que se siente mejor sin ella. Mientras tanto, Matt se mueve entre los restos, oyendo cómo las voces continúan. El que tiene el escudo les dice a los demás que están celosos. El otro insiste en avanzar. El trabajo ya está hecho, solo deben irse de ahí. Y entonces, en medio del desastre, Matt se detiene. Ese sonido, ese pulso, lo ha estado escuchando desde el principio. Constante, rítmico, como un tambor de bajo. Y ahora lo reconoce. Sabe exactamente qué es. Así que se aproxima. Y entre los escombros retorcidos del túnel, una figura se mantiene en pie. Está cubierto de sangre, con el rostro endurecido y el cabello largo cayéndole sobre los hombros. Su cuerpo ha sido atravesado por múltiples barras de metal y, sin embargo, sigue en pie, sosteniendo una enorme estructura que amenaza con colapsar por completo. Debajo de él está el cuerpo de una niña inconsciente. Y si aún no saben quién es, en el pecho tiene una estrella. Apenas lo ve, se dirige a Murdock. Y Matt lo reconoce de inmediato. Ese es el Cap, el Capi. Captain America le pregunta a Matt qué está haciendo ahí. Él ya no está activo y corre un gran peligro de muerte. Pero Matt responde con calma. Sus poderes han vuelto. Algo en la explosión los reactivó. Fue una bomba sucia, probablemente obra de los DBs, y la radiación debió haber. Pero se detiene y dice que eso ahora no importa. Matt le ofrece ayuda, le dice que los equipos de rescate están en camino, pero él responde que no va a irse, y aclara que no fueron los DBs. Luego señala a la chica bajo los escombros y le pide que la saque de ahí. Ella es importante, es la razón por la que todo eso ocurrió. Es lo que él, el verdadero enemigo, estaba buscando. Y él lo vio. Matt carga a la joven. Captain America, ya sin fuerzas, le dice que se apresure. No podrá sostener la estructura por mucho más tiempo. Pero le pide que, mientras corre, escuche lo que le va a decir. Matt se abre paso entre los escombros con la joven en brazos, mientras todo a su alrededor se desmorona. Mientras lo hace, Steve le cuenta que hubo un envío militar, parte de un plan para adelantarse a los DBs. Estaban trasladando químicos antiguos de una base a otra. Una operación relacionada con algo llamado el Proyecto New Warrior, el Proyecto Nuevo Guerrero. Y él no tiene idea de hasta dónde llega eso, ni cuánto tiempo ha estado cocinándose. Mientras Matt avanza, el suelo colapsa bajo sus pies. Tiene que moverse rápido. Salta, esquiva, se impulsa con precisión. El camino está lleno de obstáculos, pero sigue adelante, concentrado solo en salir con vida. La joven en sus brazos es su prioridad. Finalmente, logra salir al exterior. Un respiro. Afuera, los equipos de emergencia ya están presentes. Uno de los rescatistas se le acerca. Matt le entrega a la chica y le pide que la ayude. Luego, su atención se enfoca en otra cosa. Aún siente un pulso. Escucha un latido constante. Steve aún está vivo y debe llegar hasta él. Pero el agujero se ha cerrado. Ya no hay cómo entrar de nuevo.
Así que Matt se lanza entre los escombros con desesperación, guiado solo por el pulso que resuena como un tambor en su mente. Escarba con las manos, removiendo piedras y concreto. Su aliento se agita aún más. Esta es la razón. Está destinado a salvarlo. Es el único que puede. Y Dios lo sabía. Por eso lo puso en su camino. Pero ya es tarde. La señal se interrumpe. El sonido ha cesado. Matt, comprendiéndolo, se detiene. Y entonces, en medio de la nieve, cae de rodillas, en silencio. La nieve sigue cayendo mientras inclina la cabeza, y el mundo se llena de vacío. Más allá vemos a los terroristas, quienes se han apoderado de una ambulancia que planean usar para escapar. Uno de ellos sostiene orgulloso el escudo del Capitán América, comentando que es una reliquia valiosa y que quizás se la quede. Pero otro le advierte que su jefe lo mataría si se entera de lo que está diciendo. Mientras tanto, Matt se mueve entre el humo y la nieve. Grita que puede verlos, mientras sostiene un trozo de escombro en la mano, aferrándose a él con fuerza. Uno de los hombres le pregunta a sus compañeros si han oído eso, y luego señala hacia la niebla. Hay algo que se acerca. Matt lanza el proyectil mientras grita que puede verlos, que son unos asesinos. El impacto golpea directo a uno de los hombres, derribándolo. El otro se aparta y le pide al que ya está dentro del vehículo que acabe con ese viejo. Entonces, este aparece, sonríe, está armado con una ametralladora y abre fuego. Pero matar a Matt no será fácil. Con una agilidad renovada, salta y esquiva las balas hasta trepar a un techo cercano. El que disparó le dice al otro que hay algo raro en ese tipo y le ordena que arranque el vehículo. Y ellos así lo hacen, alejándose de ahí, mientras Matt piensa que son unos cobardes. Dentro de la ambulancia, el que conduce les pregunta si vieron cómo se movió ese viejo. Pero su compañero, el que recibió el golpe en la cabeza, lo observa por el espejo lateral y confirma que lo está viendo en ese mismo momento, que sigue detrás. Y así es. Matt se impulsa por los techos, sigue avanzando y les grita que no dejará de perseguirlos, que ya tiene su rastro, que no pueden ocultarse, no de él. Pero el que conduce tiene la respuesta. Matt quiere jugar al héroe, así que sugiere darle algo que salvar. Entonces vemos el vehículo lanzarse directamente hacia una zona abarrotada de carpas y puestos de mercado, con varias personas transitando el área, sin posibilidad de esquivar la embestida de la ambulancia. Los gritos estallan en el aire helado, mientras Matt corre por los tejados, con los sentidos sobrecargados. Ellos acaban de atropellarlos, sin frenar, sin dudar, solo los arrollaron. Su instinto grita, atrápalos, hazle sentir lo que es ser aplastado por un camión. Cuando llega a una cornisa, se prepara para saltar. En microsegundos calcula la distancia, el ángulo, el aterrizaje sobre el techo de la furgoneta. Algo que ha hecho miles de veces antes, tal vez 1.000.000. Solo necesita impulsarse con su bastón. Pero cuando lleva la mano a la cintura, se da cuenta de que no tiene uno. Así que no le queda más que frenar, detenerse, y queda colgado del techo con una mano. Eso estuvo cerca, muy cerca. Viejo tonto. Casi se acaba todo en ese segundo. No es como antes. Ya no se mueve igual. Y va a pagar mañana por este esfuerzo. Pero se obliga a enfocarse. Extiende el radar. Debe localizarlos. ¿Dónde? ¿Dónde se fueron? Desde lo alto, divisa el vehículo alejándose entre la multitud dispersa. Se fueron, pero no del todo. Matt lo sabe. Tiene su rastro y lo va a seguir. Los hombres regresan triunfantes, relajados tras su misión. Golpean la puerta con confianza mientras uno bromea sobre el supuesto regalo que traen. Al entrar, su tono es despreocupado, como si nada grave hubiera pasado. Incluso creen que los van a abrazar por haber llevado el escudo. Cuando ingresan, el jefe los recibe y les pregunta cómo les fue. El tipo que lleva el escudo responde que todo salió bien,
que se escaparon sin problemas. Bastante limpio. En lo que parece ser un laboratorio, el jefe repite esa frase en voz baja mientras manipula tubos de ensayo y líquidos de colores. Bastante limpio. No es más que otra forma de decir sucio. Pero ha escuchado sobre la explosión. Un gran estallido. Y eso es bueno. Ahora, solo queda esperar. El tipo del escudo se acerca a la mesa y deja el objeto envuelto. Le cuenta que tuvieron algunas visitas inesperadas. Cree que uno de ellos era un viejo conocido suyo y le confiesa que le quitó eso antes de huir. El jefe observa con curiosidad y al levantar la tela se detiene un segundo. La estrella blanca del escudo del Capitán América aparece ante él y lanza un gemido de satisfacción. Luego agrega que no ha visto eso en años. Si tan solo pudiera dejar de temblar por un segundo. Con esfuerzo, se clava una aguja en la mano para detener el movimiento. Un ligero quejido, un poco de sangre, pero finalmente lo logra. Luego se deja caer sobre el escudo con una mezcla de devoción y delirio. Sabía que él estaba ahí fuera. Sabía que vendría. Y ahora lo confirma. El escudo vino. Notó que él estaba ahí. También deseaba estar con él. Él lo sabía. Luego se incorpora y les dice a sus hombres que el Steve Rogers que él conoció no renunciaría tan fácilmente a su escudo. Les pregunta si creen que va a venir por él. El tipo que lo tenía, pero ya no lo tiene, responde que eso es poco probable, porque Steve está muerto. Pero entonces recuerdan al otro hombre, uno que se movía con una agilidad sorprendente, pelirrojo, delgado, vestido de forma casi eclesiástica. Otro agrega que parecía un sacerdote. El jefe clava sus ojos, intensos y vidriosos, sobre ellos. Para él, eso no es solo un trofeo, es un regalo. Y significa mucho para él. En realidad, diría que todo eso está justo en la mira. Y vemos la sonrisa del jefe, una sonrisa monstruosa, retorcida y enorme, que se nos presenta como fondo sobre el cielo nevado de la ciudad. Ahora, ¿quién creen que sea este jefe? En el cómic no se le menciona. Se habló de un tal General Barton, así que ese podría ser Hawkeye. Lo que descarta a Hawkeye aquí. Lo de la mano temblorosa, los químicos y sobre todo, esto último que dijo, hace pensar en Bullseye. Además, conoce a Daredevil. Pero también está ese amor tan grande por el escudo de Steve. US Agent quizá. Díganme en los comentarios qué creen ustedes. Luego vemos nuevamente a Matt en el interior de un apartamento vacío y silencioso, arrodillado frente a un viejo baúl. Lo abre con cautela. Dentro, cuidadosamente guardado, lo espera su uniforme rojo, su legado, su identidad. Sus manos tiemblan apenas al tomar los bastones. Uno, luego el otro. Se toma un momento y con decisión los une. Matt ya no vacila. Ya no es solo el hombre ciego de Hell's Kitchen o el protector de un refugio. Ha llegado el momento y Daredevil ha vuelto. Volvemos con el jefe de los terroristas, quien se le acerca a alguien más portando el escudo del Capitán América y se dirige a él con un tono burlón y venenoso. Le pregunta si lo recuerda, pero se responde a sí mismo. Claro que lo hace. Adoraba al dueño original. Ese hombre, Steve Rogers, era todo lo que el otro nunca fue, todo lo que no es. Cree que le arde profundamente saber que él lo posee ahora. Le pregunta si quiere sujetarlo. ¿Quiere sujetarlo un ratito, Frank? Ahí se nos revela que este es Frank Castle, el conocido Punisher, a quien vemos brutalmente maltratado, encadenado a una pared con correas y dispositivos que lo mantienen inmovilizado. Pero lo más grave de todo, no tiene ni brazos ni piernas. Se las han cortado, y de ellas salen cables que parecen contribuir a su encarcelamiento y tortura. Su cuerpo está cubierto de sangre seca, cicatrices y heridas abiertas. Y en el pecho lleva el símbolo del Punisher, tallado en su propia piel.
Apenas puede moverse, apenas puede alzar la cabeza. Pero su torturador, con una sonrisa retorcida, baja el escudo lentamente hacia él, disfrutando cada segundo de su sadismo. Una vez completada la burla, deja el escudo sobre una mesa de metal, rodeada de herramientas ensangrentadas. Luego le dice que seguro él pensaba que Steve vendría por él, pero eso no va a pasar. Captain America está muerto. Sin embargo, sus hombres le han contado algo más. Le hablaron de alguien allá afuera, un pelirrojo, delgado, saltando por los techos, tratando de salvar gente. Eso le parece muy curioso, y le pregunta a Frankie si no le parece interesante, acariciándole la mejilla con falsa ternura. Castle reacciona, furioso, intentando morderle la mano, pero el sujeto se aparta de inmediato, se ríe y dice que parece que hoy está de mal humor. Frank le lanza una mirada feroz, pero el otro solo le pregunta si extraña los viejos tiempos, porque él sí los extraña. Volvemos a ver la ciudad, solitaria y ennegrecida, contrastando con la nieve que sigue cayendo y el viento que sopla con fuerza. En otro lugar, el viejo baúl donde antes yacía el traje rojo de Daredevil está completamente vacío. La ventana permanece abierta de par en par y no hay nadie en la habitación, porque Daredevil está afuera, suspendido entre los edificios, como flotando en el viento helado. Su silueta se recorta contra el cielo, con los bastones girando en espiral a su alrededor. Y en su mente resuena una certeza serena y poderosa. No importa lo que haya ocurrido, no importa lo que esté por venir, todo es parte del plan de Dios. Y con esa convicción se lanza de nuevo hacia la batalla. La historia comienza con Daredevil escuchando las campanas de la iglesia de St. Patrick, al igual que lo hizo en el pasado. A lo lejos aparece la silueta del Punisher observándolo. Las campanas suenan desde Hell's Kitchen, claras como siempre. Daredevil las oye otra vez, como si marcaran el fin de una guerra, aunque esa guerra nunca terminó. Recuerda cuando tenía 12 años y el poder era nuevo. Pero ahora no es ese niño y sabe que esta aventura está por terminar. Él puede escucharlo todo. Cada campanada resuena en el oído de Daredevil, pero algo ha cambiado. El sonido se vuelve más débil y solo Daredevil puede percibirlo. Porque él es Daredevil, al menos por ahora. Y vuelve a ponerse la máscara. Sabe que sus poderes se desvanecen poco a poco. Le quedan días, como mucho. La explosión, la bomba, acabó con la vida de Steve Rogers. Él murió salvando a una niña y le advirtió que esto era algo que llegaba hasta muy hondo. Ahora Daredevil necesita actuar. Él también puede llegar hondo. Recuerda la cara del villano. Él tenía un diente de oro. Eso es todo lo que Daredevil necesita. Ya tiene su olor. Nos movemos a una sala subterránea donde está el jefe de los villanos. Una radio transmite información sobre la explosión de Hell's Kitchen, pero la recepción en el lugar es pésima. Uno de los maleantes le ofrece ayuda, pero el jefe se saca una aguja de la cabeza y se la arroja, cortándole la oreja. Ante la protesta, le revela que le había apuntado al ojo. Molesto, le exige que lo deje solo. Él está buscando algo, o más bien, a alguien especial. Mientras tanto, Daredevil se desplaza entre los edificios. Sus sentidos se intensifican. Puede oír como cuando era niño. Y se dice a sí mismo: escucha, Matt, ¿qué es lo que oyes? La rabia se ha apoderado de la ciudad. La gente vive aterrada, desconfiando de todos. Cualquier muestra de debilidad es rechazada. En este mundo, solo sobrevive quien aparenta fortaleza. Pero la verdad es que todos tienen miedo. En medio del caos, una joven abraza a su mochila mientras la gente pasa cerca de ella. Desde su base, el villano continúa con su monólogo. Se pregunta dónde está, por qué se esconde. Él puede hacerla feliz, y ella puede hacer lo mismo por él. En eso, la muchacha empieza a sentir algo extraño. Una ola de energía recorre su cuerpo.
Se levanta del suelo, envuelta en un resplandor cegador. Flota, transformada. Los transeúntes se detienen asombrados y asustados por la luz intensa. Nadie entiende lo que pasa. Quizás sea una DV. Y de pronto, estalla. El resplandor es tan poderoso que los deja cegados. La joven cae desmayada. Todos a su alrededor yacen en el suelo, confundidos, con la visión afectada. Fue como mirar al sol. Daredevil capta la noticia. Desde su centro de operaciones, el villano también. Dice que es momento de actuar. Sus hombres se preparan. Daredevil se dirige de inmediato al lugar. Times Square. No está lejos. En los viejos tiempos, habría llegado en 2 minutos, pero sus movimientos ya no son los de antes. Mientras tanto, la ambulancia de los villanos también se dirige al lugar, a toda prisa. En la ciudad, la gente empieza a entrar en pánico. Creen que volverá a ocurrir lo del otro día, así que huyen lo más rápido que pueden. Por su parte, Daredevil se lanza entre los edificios. Su mente recuerda los días en que lo hacía a diario, por simple gusto. Aunque ahora le duela, solo tiene una opción: seguir siendo él. Pero no se da cuenta de que una mujer también ha notado su presencia. Una mujer de cabellos ondulados. Cuando llega al lugar del incidente, encuentra a otra mujer que grita desesperada. No puede ver. Daredevil se le acerca y le asegura que es algo temporal, una ceguera por destello. Sus ojos solo absorbieron más luz de la que podían manejar y que se recuperará. Mientras los bomberos se la llevan, Daredevil se enfoca en el lugar de la explosión. Su atención se detiene en una mochila. Huele a bálsamo labial de fresa y borradores. El mismo aroma que había sentido antes, cuando estuvo con el Capitán América. Siguiendo el rastro con sus sentidos, visualiza su silueta. Ella estuvo allí. Luego huyó. Daredevil sigue su rastro. Su imagen lo guía. Él percibe cada paso que ella dio. Y luego se detiene. Ella llegó hasta ese punto y desapareció. Daredevil lo sabe. No se fue. Fue tomada. Raptada. En otra parte de la ciudad, la ambulancia de los villanos avanza por una estrecha calle. Dentro, el rufián del diente de oro le inyecta algo a la joven. Le dice que descanse, que lo necesita. Ella yace inconsciente en el suelo del vehículo mientras su captor le habla. Le dice que ha tenido suerte de que la encontraran. Ella es radioactiva, aunque no en exceso, pero lo suficiente para que el dispositivo que su jefe les dio los llevara directo a ella. Le gustará conocer al jefe. Él está entusiasmado y va a volverse loco cuando la vea. Nos movemos al despacho de Franklin Nelson, quien discute con Coralie. Él le dice que nadie habla del atentado en Hell's Kitchen. Sus contactos en el gobierno han enmudecido, como si alguien los hubiera silenciado. Coralie le pregunta si cree que lo que pasó en Times Square está relacionado. Mientras habla, Foggy lanza una mirada hacia la ventana. Justo en ese instante, ve a Daredevil observándolos desde lo alto de un poste. Foggy, sorprendido, interrumpe la llamada y dice que necesita irse, que tiene otra reunión. A toda prisa busca su abrigo. Su asistente le pregunta si va a salir, pero él responde que no. Irá a la azotea. En la azotea nevada, Matt y Foggy finalmente se encuentran. Foggy apenas puede hablar. Le dice que le alegra verlo de nuevo y pregunta cómo es posible. Matt le explica que estuvo cerca de la explosión en Hell's Kitchen. La radioactividad reactivó sus poderes. Pero agrega que no durarán mucho. Están debilitándose rápidamente y él tiene muchas cosas por hacer. Debe descubrir quién detonó la bomba. Le debe eso a la ciudad y a Steve Rogers. Foggy le dice que no le debe nada a nadie, solo a sí mismo. Pero algo no encaja para él. Matt ha vuelto a ser Daredevil, pero sigue negándose a ejercer la abogacía. ¿Dónde está la lógica en eso? Matt le recuerda que después de lo que pasó con Fisk, no puede volver a hacerlo. Nunca más. Su parroquia era todo lo que necesitaba. Eso era lo que podía hacer. Pero ahora siente que Dios le dio una nueva oportunidad. Y no puede ignorarla. No puede desperdiciarla. Tiene que... ¿Redimirte, Matt?, le pregunta Foggy. No tienes nada que redimir.
Si quieres correr por los tejados, hazlo, pero hazlo por el placer de hacerlo. En eso, todo se vuelve negro en la mente de Matt. Luego de recuperarse, le revela a Foggy que sus poderes fluctúan, se prenden y se apagan. Le revela que necesita investigar un programa del gobierno llamado New Warriors. Le pide a Foggy que use sus contactos para averiguar más. Antes de irse, Matt le dice que también es bueno verlo. Foggy lo observa alejarse por los aires. Luego, abre la mochila que Matt le dejó. Dentro encuentra un cuaderno viejo con una estrella amarilla y en la cubierta se lee «Propiedad de Steve Rogers». Mientras Matt se desliza sobre el mercado, sus pensamientos se concentran. Debe pensar. Su cuerpo está hecho un desastre, pero su mente sigue aguda, y sus sentidos, más agudos aún. Visualiza la escena, el caos, la estampida. Aquellos monstruos pasaron por ahí después de detonar la bomba. Arrasaron con ese mercado, dejando destrucción a su paso. Observa los restos, siente la energía del lugar. Percibe algo, malvado. Camina entre los restos como un sabueso con traje rojo. El mal deja huellas, y él sabe cómo leerlas. Con sus dedos, analiza los surcos en el suelo. Une las piezas. Encuentra pintura raspada, restos del paso del vehículo, arrancando una de las carpas y arrastrándola por un buen trecho, dejándola impregnada de su humo de escape. Y agradece que le hayan dejado un camino que seguir. Ya entrada la noche, se detiene, observando la ciudad. Hay 2 millones de vehículos en Nueva York, y él necesita rastrear uno por su rastro de humo. Es difícil, pero confía en sus sentidos. Antes lo habría hecho sin problemas, y ahora también puede. Se concentra, agudiza sus sentidos hasta ubicar el vehículo al que pertenece. Alrededor del vehículo, los criminales celebran. El del diente de oro comenta que el jefe quedó muy satisfecho, como si fuera Navidad, su cumpleaños, y el día que recibió la noticia de que su ex se cayó de un puente, todo en uno. Hicieron algo importante por él, así que su suerte va a cambiar. Pero la fiesta termina en seco. Un bastón aparece sin ser invitado, golpeando directo en la cabeza de uno de ellos. Daredevil se presenta ante los criminales. Su voz es firme, directa. Quiere saber dónde está la chica. El del diente de oro lo mira con sorpresa, sin reconocerlo. Luego su expresión cambia y sonríe. Sabe quién es. El jefe ha hablado de él. Llama la atención de los demás y les da la noticia. Es el mismísimo Daredevil. Todos se preparan, alistando sus armas. Incluso uno de ellos tiene un bate con púas, al mismo estilo de Negan de The Walking Dead. El del diente de oro, al verlo bien, le pregunta si tiene 100 años. Matt sabe que no, pero hace tiempo que no se enfrenta a una pelea así. El del diente de oro les pregunta a los demás qué creen que el jefe hará si le llevan a Daredevil y los invita a averiguarlo, pero es interrumpido por una patada en el rostro. Matt también se ha preguntado si está preparado para eso, y está decidido a averiguarlo. Daredevil se lanza al ataque. Mientras combate, recuerda que su presencia allí tiene un propósito, que todo forma parte de un plan, y que no morirá ese día. Con movimientos rápidos y precisos, bloquea cuchillos, esquiva cadenas y responde con golpes certeros usando sus bastones. Recibe un impacto en la espalda, pero se recupera de inmediato y sigue enfrentándose a los agresores sin ceder terreno. Mientras tanto, un shuriken se alista cerca de ahí. La pelea continúa mientras los shuriken se van preparando. Uno de los enemigos lo golpea con una barra en la cabeza. Aturdido, cae de rodillas. Su atacante comenta que sabe que el jefe estaría más feliz si se lo entregan con vida, pero muerto parece más seguro. Mientras se acerca con un arma en la mano, Matt se dice a sí mismo que Dios le dio la vida, y parece que ahora la tomará de vuelta. Y se pregunta por qué. ¿Por qué? El agresor levanta el arma y les pregunta a los demás: ¿qué les parece eso? Maté a Daredevil. En ese instante, varios shuriken impactan en su cabeza, su mano y su cuello. Desde lo alto de la cerca, Elektra irrumpe en escena, pero en vez de Sais, porta katanas en ambas manos. Mientras salta,
le dice a Matt: «Levántate, viejo. Tu hora aún no ha llegado». Daredevil, aún de rodillas entre el caos, reconoce esa voz. Imposible. Luego capta un aroma familiar: pino, sangre y la atmósfera previa a una tormenta. Disparos cruzan el aire, pero algo más domina el campo. Elektra cae como una tormenta sobre los agresores, y Matt sabe que es ella. Con movimientos letales, Elektra derriba a varios enemigos en un instante. Daredevil se pregunta cómo es posible que ella esté allí después de tanto tiempo. Daredevil intenta intervenir mientras Elektra le corta la cabeza a un enemigo. Le suplica que se detenga, pero vuelve a caer. Otro apagón en su cabeza. Elektra se dirige al hombre del diente de oro. Él cree que es una bestia, pero ella lo corrige. Es una presa. Le pone la espalda en el cuello mientras le dice que la bestia es ella. Pero, en el último segundo, Daredevil la detiene y le dice que sí, que siempre lo fue. Ella le pregunta qué cree que está haciendo y él le responde que necesita a ese hombre, que no puede matarlo. Elektra lo observa con desdén. ¿Ese gusano? Finalmente, se lo entrega. Daredevil lo toma por la ropa y el hombre, temblando, intenta agradecer. Pero Elektra golpea a Daredevil en el rostro con su katana. Luego le ordena al rufián: «Corre, dile que estamos yendo por él». Mientras el tipo huye, Daredevil se pregunta cómo ella puede seguir siendo tan veloz. Luego de levantarse, la encara. Le había dicho que lo necesitaba, pero ella le advierte: no debió tocarla sin permiso. Y le repite la pregunta: ¿qué cree que está haciendo? Daredevil analiza su voz, su cuerpo. No ha envejecido un solo día, a pesar de que han pasado décadas. Luego le confiesa que puede hacerlo de nuevo, por un tiempo, y está usando ese tiempo para hacer algo significativo: detener a los responsables de hacer estallar la bomba y salvar a una niña. Le pide su ayuda, pero ella le revela que no vino por eso. Ese no fue su motivo para buscarlo. Matt le responde que si es así, entonces él no tiene tiempo para hablar con ella, y se despide. Pero ella responde: «Puedo darte tiempo, todo el que quieras, todo el que yo tengo, para siempre, conmigo». Daredevil recuerda su tiempo con Elektra. Repite en su mente esas palabras: «para siempre». La imagina a su lado, tomados de la mano, como eran antes. Ella puede lograrlo. Ella es esa bestia. Juntos, para siempre, como eran antes, para siempre. Pero despierta, y mientras se pone la máscara de nuevo, menciona que ella le dijo al maleante: «Dile que estamos yendo». Así que comprende que ella sabe lo que está pasando, la explosión y todo lo demás. Quiere saber a dónde corre ese hombre y quién es él. Elektra se lo revela. Se hacen llamar el Triple Ring, el anillo triple. No sabe dónde está su base, pero sirven a un viejo amigo de ellos. Mientras tanto, en la base, el maleante relata con temor: «Fue Daredevil, o alguien más viejo con su traje. Podía pelear, y había una mujer, como un demonio también. Peor quizá. Iban juntos, se conocían». El jefe recibe las noticias con satisfacción. ¡Qué maravilloso! Luego se gira hacia Castle. Le pregunta si escuchó eso. Sus viejos amigos. Y sus nuevos, refiriéndose a la chica que secuestraron, a quien vemos ahí, conectada a una máquina. Ella responde con desprecio, pero el villano le dice que se calme. Él jamás la lastimaría. Significa demasiado para él. La llama su prueba conceptual. Ella responde furiosa. Él no la conoce, pero él asegura que sabe lo que puede hacer. Ella lo desafía. Eso era lo que él había estado esperando. La chica se enciende y genera una descarga eléctrica alrededor de ella, pero lo único que logra es electrocutarse a sí misma. El villano se cubre la boca, sorprendido. Se acerca a ella y le da unas palmaditas en la cabeza. Aunque la máquina la mantiene bajo control, siente que hay algo especial en ella.
La chica le pregunta qué le hará, temblando. El villano le dice que solo la mantendrán a salvo hasta que llegue el momento. Ella es el comienzo de todo. Luego se va y le sugiere que, si se aburre, hable con su compañero de celda. Tiene muchas historias que contar. Ella saluda a Frank y se presenta. Soy Tyra. Daredevil, de vuelta en su habitación, recuerda cómo Elektra siempre quería las cosas a su manera. El él de ahora no es lo que ella quiere. Así que tiene que olvidarla y pensar en lo que sí le dio. El Triple Ring, como un tablero de dardos. Y en su centro, el blanco, Bullseye. Mientras tanto, en otro lugar, Bullseye camina por un túnel junto a sus esbirros. Les dice que todo volverá a ser como antes. Y no es nostalgia. Ya lo verán. En el apartamento de Matt, el teléfono suena. Es Foggy quien le dice que cree que tiene lo que busca. Le cuenta sobre el proyecto New Warriors, una iniciativa para reactivar a la comunidad con poderes, para apoyar el esfuerzo bélico. Aunque la guerra ya terminó, ellos continuaron. Volvieron a métodos antiguos, protocolos pasados, experimentos con el suero del supersoldado, la radiación gamma y el isótopo que lo creó a él, a Daredevil. Un cargamento de ese material fue robado. Docenas de barriles. Nadie sabe quién lo tomó, pero la bomba en Hell's Kitchen estaba llena de eso. Al menos un barril entero. El resto aún está allá afuera. Volvemos con Bullseye, quien llega a una bodega repleta con los barriles radioactivos, y les dice a los demás: «Aquí estamos, muchachos. Hermoso, ¿no? Miren bien. ¿Saben lo que están viendo? El futuro». Y se nos cuenta que esta historia continuará. La historia continúa mostrando las ciudades del aire, mientras una voz en la radio informa sobre un hombre que avanza en una cuerda entre edificios a gran altura. El locutor comenta que viste completamente de rojo, que parece hacerlo a propósito y que busca ser visto. Añade que, quizá, todos han pasado demasiado tiempo mirando hacia el suelo y que ese misterioso hombre podría estarles diciendo que ha llegado el momento de mirar hacia arriba, mientras Daredevil se balancea con agilidad entre los rascacielos. En su guarida, Bullseye escucha la transmisión junto a sus hombres y comenta con fastidio que Daredevil recorre la ciudad con su traje rojo como si agitara una bandera frente a un toro, provocándolo a propósito. Dice que no piensa dejarlo pasar y que ha estado guardando algo especial para ese instante. Toma de un solo trago una mezcla extraña, sin preocuparse por las consecuencias, y siente cómo sus manos dejan de temblar, tan firmes como las de un cirujano antes de operar. Luego ordena reunir al equipo, asegurando que ha llegado el momento. Antes de marcharse, se dirige a Tyra, la felicita y le dice que está orgulloso de ella. Cuando Tyra le pide que la libere, él responde que estará más segura donde está y le confiesa que quiere mostrarle algo. Bullseye acciona un interruptor que deja al descubierto una habitación secreta repleta de armas y equipo, entre los que descatan el escudo del Capitán América y una armadura robótica. Explica que solía usar esas cosas cuando comenzaron sus temblores, aunque con el tiempo estos empeoraron, mientras ajusta el escudo sobre su espalda. Luego se aproxima a la armadura y explica que ésta se conecta directamente con la mente. Basta con pensar en algo para que ella lo ejecute. Comenta que esa rareza es similar a la de ellos mismos, y le pregunta a Frank si coincide con él. En ese instante, una idea repentina cruza por su mente. Bullseye activa una palanca que libera a Frank de los grilletes que lo mantenían sujeto. Frank cae al suelo con fuerza, mientras Bullseye le dice que no tiene tiempo para entretenerse con él, ya que está ocupado, pero que se alegra de verlo de nuevo en acción. Le ordena salir y divertirse, asegurándole que se lo merece. Luego entrega parte del equipo a uno de sus hombres y da instrucciones al resto para que entren y se encarguen de lo que les dejó preparado. Mientras tanto, Punisher se arrastra con dificultad alejándose de la pared. Con gran esfuerzo, logra alcanzar la armadura robótica y, usando solo la boca, se clava en el hombro uno de los cables. El traje se activa de inmediato. Los cables se extienden envolviendo su cuerpo, lo levantan en el aire y lo introducen completamente en su interior.
hasta que la armadura cobra movimiento. Los hombres de Bullseye irrumpen en la habitación buscando a Punisher. Finalmente lo encuentran dentro de la armadura. Taera comenta que él mismo se puso el traje, que fue algo impresionante, y que seguramente pronto descubrirá cómo usarlo. Tal como predice, el traje empieza a moverse con fuerza bajo el control de Frank Castle, lleno de rabia, pero también de satisfacción, al sentir que, por fin, puede moverse de nuevo. Punisher comienza a destrozar a los hombres de Bullseye uno tras otro, con las poderosas manos de su armadura robótica. Ellos intentan detenerlo disparándole, pero las balas rebotan sin causarle daño alguno. Taera contempla la escena con satisfacción, recordándoles que ya les había advertido lo que ocurriría. El último de los atacantes, completamente aterrorizado, cae de rodillas y suplica por su vida. Pero Punisher toma al último hombre por la cabeza y lo elimina sin vacilar. Taera le pide que también busque a Bullseye y le asegura que sabe exactamente dónde encontrarlo, ofreciéndose a guiarlo hasta él. Frank destruye el mecanismo que la mantenía prisionera y la libera. Ella, confundida y temblorosa, agradece seguir con vida, admitiendo que pensó que ya estaría muerta, o algo peor. Con la mirada baja, le da las gracias, pero Frank le levanta el rostro con uno de sus dedos, y durante unos segundos, ambos se quedan mirándose en silencio. En las afueras de la ciudad, Daredevil reflexiona que Nueva York es como un depredador que acecha, se alimenta y digiere, peor incluso que en los viejos tiempos, con demasiada gente convirtiendo su miedo en el dolor de otros. Sabe que las bombas de Bullseye son su prioridad y que debe encontrarlas mientras conserve sus sentidos, aunque reconoce que hay muchas otras formas en las que aún podría ayudar. En la esquina de la calle 49 con la Sexta, percibe que un hombre está a punto de morir a plena luz del día, mientras nadie presta atención. Intenta intervenir, pero un apagón mental lo deja en la oscuridad total y grita desesperado al sentir cómo sus sentidos se apagan. Se repite a sí mismo que debe regresar, que no puede detenerse. Comprende que sus poderes no se están desvaneciendo, sino que se apagan y vuelven en intervalos irregulares, algo que no esperaba. Si no actúa rápido, será demasiado tarde. Pero cuando por fin recuperan la percepción, ya no escucha nada. El criminal ha logrado su cometido y la víctima yace sin vida. Entonces, al oír un fuerte zumbido eléctrico, Daredevil se pregunta qué podría requerir tanta energía. La respuesta llega enseguida. En una enorme pantalla aparece el rostro de Bullseye, nuevamente enfundado en su traje, dirigiéndose a toda la ciudad. «Hola, ciudad de Nueva York. Ha pasado un tiempo. Espero que no me hayan olvidado. Pienso en ustedes todo el tiempo. Pero para los más jóvenes, permítanme presentarme. ¿Me recuerdan?» No, probablemente no lo hagan. Quiero decir, toda esta ciudad parece una maldita zona de guerra. Antes, reconstruíamos. No importaba cuánto perdiéramos, no importaba cuán mal se pusieran las cosas. Lo volvíamos a armar todo para estar listos para lo siguiente. Y cuando llegaba ese momento, unos pocos valientes luchaban y la mayoría de ustedes observaba. Algunos de los que peleaban y muchos de los que miraban morían. Algunos vivían, un poco diferente cada vez. Esperanza y desesperación girando alrededor. Era como una especie de ballet, lo juro por Dios. No creerían el bien que se hacía, el mal. Éramos lo mejor y lo peor. Pero ahora todo es aburrido. No lo soporto. No lo soporto. Culpen a la guerra. Culpen a los débiles. Culpen a la apatía. Sea como sea que pasó, hemos perdido lo que nos hacía poderosos. Hemos olvidado cómo bailar. La maravilla de ver a alguien intentar destruirlo todo por razones que no podemos entender. El riesgo tan alto que no puedes ni respirar. Hemos olvidado cómo se siente. Lo hemos olvidado. Pero hoy lo recordaremos. Daredevil llega justo cuando Bullseye concluye su mensaje ante la ciudad. Bullseye lo recibe con una sonrisa y luego toma el arma de manos de su esbirro, quien se lanza contra Daredevil, portando el escudo de Captain America, diciendo: «Pero déjeme golpearlo a mí también. Le debo una a este tipo». «Yo también», responde Bullseye,
mientras le dispara el esbirro en la espalda, y agrega: «De alguna manera, le debo todo». «¿Se siente bien? ¿No se siente bien?», le pregunta Daredevil. Luego se dirige al camarógrafo y le dice: «Mantén esa cámara estable o tú eres el siguiente. La multitud querrá ver esto». La transmisión continúa proyectándose en vivo para que todos vean. Mientras la pelea empieza, Daredevil piensa: está actuando como si todo fuera entretenimiento. Tal vez siempre lo fue. Y Bullseye se lo confirma diciendo: «Muy bien, viejo amigo. Démosles un buen espectáculo». La pelea entre Daredevil y Bullseye se intensifica rápidamente, con ambos golpeándose con furia y determinación. Matt se cuestiona qué está haciendo, consciente de que Bullseye parece no sentir dolor. De pronto, su mente vuelve a sumirse en la oscuridad. Intenta ubicarse. Se pregunta dónde está, hasta que los sentidos regresan y una voz interior le ordena quebrar a su enemigo, romper su podrido cráneo. Aterrorizado por su propio pensamiento, reconoce que Bullseye tiene razón. Esa sensación de violencia le resulta extrañamente placentera. Finalmente, logra derribarlo, y Bullseye, apoyado en el suelo, le confiesa que los temblores comenzaron hace tiempo, y que ya no es el luchador que solía ser, por lo que tuvo que repensar todas sus técnicas. Y mientras le lanza varios de los alfileres clavados en su cuerpo, presume que aún puede disparar con precisión, aunque ahora le tome muchas más balas. Daredevil, tratando de no sucumbir al apagón que lo golpea otra vez, se obliga a moverse y se recuerda a sí mismo que no debe estar donde su enemigo quiere que esté. Daredevil intenta bloquear los proyectiles, concentrándose para sentir su posición y esquivarlos, pero otro apagón lo alcanza y pierde los sentidos, justo cuando las agujas impactan en su cuerpo. Se esfuerza por mantenerse en pie, repitiéndose que está bien, aunque pronto se da cuenta de que, aunque las agujas apenas atravesaron el traje, algo anda mal. Percibe el entumecimiento recorriéndolo y comprende que estaban cubiertas de veneno. El efecto es casi inmediato. Sus piernas ceden y su cuerpo pierde fuerza. Bullseye recoge el arma del suelo y comenta que no pensó que todo acabaría tan rápido. Aunque los finales siempre resultan difíciles y nunca logran satisfacer a todos. Le dice que sea honesto, que ese era el momento que había esperado al volver a ponerse el traje y que lo entiende, porque nadie quiere marchitarse cuando puede irse con un gran final. Mientras Bullseye le apunta la cabeza, la multitud que observa el combate queda horrorizada. De pronto, una mano cubre la cámara y la transmisión se corta. El público protesta por la interrupción, pero la reacción de Bullseye es mucho más intensa. Su rostro se llena de terror. Punisher irrumpe en el lugar cubierto con su armadura, tomando completamente por sorpresa a Bullseye. Este, incrédulo pero sonriente, lo saluda exclamando que se alegra de verlo, asegurando que su llegada es justo lo que necesitan. Sin decir palabra, Frank Castle se lanza sobre él y, con un solo movimiento, le rompe el brazo, antes de arrojarlo con violencia al suelo. Luego lo toma nuevamente y lo lanza contra las luces que iluminaban la zona. Bullseye cae malherido, pero alcanza a decirle: «Todavía lo tienes, Frank. No dejes que nadie te diga lo contrario». «Pero tengo cosas que hacer», agrega, mientras le lanza un cable de corriente al cuerpo, electrocutándolo. «Podemos jugar más tarde». La descarga hace que la armadura robótica deje de funcionar, pero Frank Castle no ha sido derrotado. Aún no. Así que se eyecta a sí mismo de la armadura y se lanza contra Bullseye, quien lo recibe diciendo: «¡Santo Dios, hombre! Entiende que se acabó. ¿Qué crees que vas a...?» Pero no termina la frase, ya que Punisher le cae encima, y luego le muerde la nariz con violencia, arrancándosela. Punisher vuelve a abrir la boca, preparándose para la siguiente mordida. Pero Daredevil interviene justo a tiempo para detener a Punisher, rogándole que deje de hacerlo. Aunque sus sentidos se apagan y regresan de forma intermitente, logra reunir la fuerza suficiente para reducirlo y hacer que pierda la conciencia. Mientras lo sostiene,
recuerda un instante del pasado, cuando ambos eran más jóvenes y habían derrotado al Kingpin. En aquel momento, Punisher lo apuntó con su arma, y Daredevil no hizo nada para impedirlo, permitiendo que ejecutara al criminal a sangre fría. Desde entonces, Matt cargó con el peso de esa culpa durante toda la vida. Ahora, en esta nueva oportunidad, actúa distinto, impidiendo que la historia se repita, y sostiene a Punisher inconsciente entre sus brazos. Tyra aparece con un arma en la mano y le pregunta a Daredevil por qué detuvo a Frank, alegando que el otro hombre es malo y merecía lo que le pasara. Matt la reconoce. Tú eres la chica, la que Steve Rogers estaba protegiendo. Eres la chica con la luz. Él murió por ti, Tyra. Las personas como tú y como yo, con nuestros dones, tenemos el deber de ayudar. No matamos gente. Evitamos que otras personas sean asesinadas. Eso es lo que hacemos. A veces fallamos, pero siempre lo intentamos, incluso con personas como él. Luego se dirige a Bullseye, preguntándole por las bombas. Bullseye le responde: Te lo mostraré. Quiero agradecerte, viejo amigo. Trajimos a tanta gente aquí esta noche. No estoy seguro de que podría haberlo hecho solo. No habrían venido si solo fuera yo. Hicimos esto juntos. La multitud observa expectante, mientras Daredevil nota que sus sentidos fallan casi por completo. De repente, Bullseye saca un dispositivo, dejando a Matt en shock. Pero consigue arrojarse sobre él, evitando que lo active. Mientras caen del edificio, Bullseye dice: ¿Ves? Ese es el problema. Nunca debimos habernos detenido. Daredevil piensa: es esto. Esta es la razón por la que estoy aquí. Ahora mismo. Gracias, Dios. Y en el último instante, antes de chocar contra el techo de un vehículo, Daredevil logra alcanzar el brazo de Bullseye y aplica presión sobre su muñeca, obligándolo a soltar el control remoto. Un segundo después, ambos se estrellan con una fuerza brutal, golpeando el metal con un impacto que sacude todo a su alrededor. El dispositivo metálico cae al suelo y rebota en él antes de quedar inmóvil. Sobre el techo del vehículo destrozado, Daredevil, exhausto y herido, se disculpa con Bullseye, lamentando no haber hallado otra manera de resolver la situación. Bullseye le responde: No te preocupes, me gustó. Ambos cumplimos nuestra parte. La gente lo recordará. Pero el espectáculo debe continuar. Luego escupe uno de sus dientes con fuerza, que corta el rostro de Daredevil. Sin embargo, Matt no era su verdadero objetivo. El diente rebota primero contra una cámara de seguridad, luego contra la parte trasera de un poste metálico, y finalmente impacta en el botón del control remoto caído. En el momento exacto del contacto, Bullseye sonríe con satisfacción absoluta, murmurando con orgullo: Bullseye, en el blanco. La explosión que sigue sacude toda la ciudad con una fuerza devastadora, iluminando la noche con un resplandor y un estruendo que hace temblar los edificios y las calles. El fuego se propaga con violencia, arrasando vehículos, estructuras y todo lo que encuentra a su paso. La multitud corre en todas direcciones, presa del pánico, mientras los gritos de terror llenan el aire y muchos ruegan que eso no vuelva a repetirse. Finalmente, una espesa nube de humo verde comienza a elevarse, señalando que lo peor aún está por venir. Mientras tanto, Daredevil piensa: silencio. El momento antes de que la gente entienda el alcance de lo que acaba de pasar. Antes de que llegue el dolor. Antes de la pérdida. Antes del miedo. Solo durará lo suficiente para que puedan tomar aire. Y entonces empezarán a gritar. Sé lo que había en esas bombas. Puedo olerlo. Otra dosis. Mi castigo. Daredevil puede escuchar cómo, a su alrededor, las voces se mezclan en súplicas y desesperación, atrapadas en la oscuridad y la confusión. «Por favor, alguien, ayúdenme.
¡Mi pierna! ¡Dios mío! ¡Mi pierna! ¡Me duele! ¡Me duele! No puedo ver. ¡Sal de mi camino! Millie, ¿dónde estás? Está tan oscuro. ¿Qué es esa cosa? Es otro ataque. ¡No puedo ver! No sé hacia dónde ir. ¡Muévete, muévete! Oye, bastardo. Está muerto. Mataron a mi querido. ¡Quítate de mi camino! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Están aquí. Los debís. Tenemos que luchar. Podría ser cualquiera. Todos juntos podemos vencerlos. No dejen que nos hagan daño. ¡Auxilio! ¡Ayúdanos! ¡Dios mío! ¡Alguien! ¡Ayúdenos! Por su parte, Daredevil, al ver que algo lo ha atravesado, piensa: por el estómago. No hay forma de arreglar esto, ni en el mejor hospital del mundo. Esto es todo entonces. Tal vez un movimiento más, Murdock. Tal vez. ¿Qué va a hacer? Las explosiones dejaron todo sin energía, sin luces. Los sobrevivientes no pueden ver. Están aterrorizados, atacándose, hiriéndose entre ellos. ¿Cómo puedo ayudarlos? ¿Cómo? Daredevil eleva la mirada, cerrando los ojos con fuerza, mientras suplica: me devolviste estos dones. Por favor, enséñame cómo usarlos. Ayúdame a ver. Mi cabeza está llena de algodón por las explosiones, fracturas, mucha pérdida de sangre. Agonía, agonía, agonía. La visión de radar está ahí, pero solo caos. Todo a mi alrededor, quebrado, arruinado. No hay nada, solo destrucción. Luego, mientras se mueve entre los restos, agrega: no, hay un camino, una salida. ¿Es por eso que llenaste mi vida de tanto dolor? Daredevil continúa moviéndose, a pesar del sangrado y el dolor. Mientras escala, reflexiona: papá, Karen, Elektra, Kirsten, Mila, Sam, todos los demás. Demasiados. Por cada alegría, una pérdida mayor. ¿Soy solo otro trabajo? ¿O era una lección que se suponía debía aprender? ¿Era solo cómo seguir adelante? Si eso es todo, entonces fui un buen estudiante. Mi cuerpo está destrozado, mi boca llena de sangre, mis dedos destrozándose. La única razón por la que sigo escalando es porque me niego a caer. No sé por qué he tenido esta vida, pero cualesquiera que fueran tus intenciones, las lecciones que aprendí resultaron ser muy simples. Siempre hay más dolor. Finalmente, consigue regresar al lugar donde se enfrentó a Bullseye y encuentra a Tyra, abrazando a Punisher. Al verlos, se dice a sí mismo: pero también, siempre hay más luz. Matt se acerca lentamente, pero Tyra le ordena que se aleje. Con la voz cargada de resentimiento, le dice que es un hombre malo. Frank la estaba ayudando y él lo lastimó. Matt admite que a veces ha sido un hombre malo, pero que cree haber hecho más bien que mal, y que siempre intenta hacer lo correcto. Cae al suelo, desfallecido, pero continúa intentando convencerla, diciéndole: eso es de lo que quiero hablar contigo. ¿Oíste las explosiones, Tyra? Mucha gente resultó herida. Se fue la luz. Está oscuro. Nadie puede ver. Todos están muy asustados, entrando en pánico. Puedo oírlos lastimándose entre sí. Hay escombros, edificios derrumbados, gente atrapada. Los ayudantes no pueden pasar. Va a empeorar. Para eso tenemos nuestros dones, para momentos como este. Daredevil reúne sus últimas fuerzas para hablar mientras arranca con dolor el trozo de metal que le atraviesa el estómago. Su respiración es débil, pero su voz mantiene la firmeza de quien comprende que está llegando al final. Recordarás este momento por el resto de tu vida.
La elección que hagas ahora te definirá para siempre. Te esconderás en la oscuridad o darás un paso hacia la luz. Sé que tienes miedo. No es justo que esto haya caído sobre ti. Has sido llamada Taira. Nunca es justo. Las palabras de Daredevil provocan una reacción en Taira. Su cuerpo comienza a elevarse lentamente hasta quedar suspendido en el aire, rodeado por una intensa luz dorada que se expande en todas direcciones. Esa luminiscencia trae calma al caos, y las personas alrededor la contemplan con asombro, murmurando: «¿La luz? ¿La luna? No, hay alguien. Un ángel. Un ángel». La brillantez dorada disipa el humo verde que cubre la zona, mientras Matt, inmóvil y al borde de la muerte, se sumerge en sus pensamientos finales. Estaba equivocado. Fui demasiado arrogante. Pensé que era el elegido, pero no. Solo fui un instrumento. La luz brilla. La violencia se detiene. Todos se dan cuenta de lo que se estaban haciendo entre sí y a sí mismos. Vuelven a levantar las manos, no para herir, sino para ayudar. Pueden ver. Los oigo hablar, sus voces ásperas de asombro, mientras la luz de Taira quema el veneno en el aire. Pero ellos la han tocado, o ella los ha tocado a ellos. Ahora está dentro de ellos, y muchos han cambiado. Sus pies se elevan del suelo, sus cuerpos adoptan nuevas formas, extrañas energías giran dentro de ellos. Gritan de alegría, asombro y sí, miedo, pero encontrarán su camino. Todos lo hacemos. Todo esto es parte del plan de Dios. Los ojos de Matt Murdock, Daredevil, se apagan lentamente mientras su mirada se pierde en el vacío. En ese silencio final, se escucha su último pensamiento, sereno y resignado. Todo es parte del plan de Dios. Ahora puedo verlo. Fin. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.